Las lipoproteínas plasmáticas son macromoléculas esféricas, vehículo para el transporte de lípidos como ésteres de colesterol y triglicéridos, ubicados en el núcleo, así como de colesterol libre y fosfolípidos, ubicados en la superficie, facilitando la transferencia de lípidos de un tejido a otro a nivel sanguíneo y linfático. Contienen apoproteínas en la superficie estructural que actúan como cofactores de enzimas para el metabolismo lipoproteico. Las lipoproteínas son kilomicrones, VLDL, IDL, LDL y HDL. Kilomicrones son sintetizados en el intestino y contienen ApoB48, entre otras. Se encargan de transportar grasa exógena a sitios donde son metabolizados. Las VLDL, que contienen ApoB100, entre otras, transportan grasa endógena en forma de triglicéridos desde el hígado y los lleva a otros tejidos para la producción de energía o almacenamiento. La lipoproteína lipasa se encarga de la hidrólisis de triglicéridos. Esta enzima es activada por la ApoC2 y la heparina. Una vez que los triglicéridos se han degradado, los kilomicrones se vuelven kilomicrones residuales. Regresan al hígado por receptores hepáticos para ser usados como combustible celular y componente estructural. En las VLDL, la acción de esta enzima origina IDL, y a medida que los triglicéridos son sometidos a lipólisis en LDL. Las VLDL adquieren ésteres de colesterol sintetizados en el hígado y de las HDL plasmáticas. Estas últimas también pueden transferir ésteres de colesterol a las LDL por medio de la CETP. Las LDL se encargan de llevar colesterol a diversos tejidos donde se necesite, para estructura membranal o síntesis de hormonas esteroides. Las HDL sintetizadas en el hígado e intestino son ricas en colesterol y se encargan de llevarlo de la periferia al hígado. Donan ApoE y ApoC2 a kilomicrones y VLDL para activar la lipoproteína lipasa. Al ser LDL, las proteínas vuelven a la HDL. Eliminan el exceso de colesterol que se esterifica un ácido graso por la LCAT unida a la HDL, activada por la ApoA1 de la HDL. El colesterol generado por la LCAT difunde al núcleo de la HDL y lo transporta desde tejidos y plasma al hígado, el único capaz de metabolizar y excretar el colesterol vía sistema biliar y heces en forma de colesterol y sales biliares. La beta-oxidación es la principal fuente de energía en el corazón, pero existen otros mecanismos productores de ATP como la fosfocreatina y la reacción catalizada por adenilato sinasa. Los ácidos grasos viajan al miocardio por sangre como ácidos grasos libres unidos a albúmina o como triglicéridos en kilomicrones y VLDL. Los triglicéridos se degradan por lipoproteína lipasa y los ácidos grasos resultantes y los que están unidos a la albúmina son captados por cardiomiocitos formando complejo con la PAG. Se activan e internalizan a la matriz mitocondrial para oxidarse. La activación de ácidos grasos de cadena larga en el corazón se da por la acil-CoA sintetasa. Después la CPT1 cambia la coenzima A de los derivados de acil-CoA por carnitina. Luego la acil-carnitina translocasa introduce la matriz mitocondrial al derivado de acil-carnitina y saca una molécula de carnitina. La CPT2 revierte la reacción de la CPT1, introduciendo así los derivados acil-CoA a la mitocondria para su oxidación, produciendo acetil-CoA, NADH más H+, y FADH2. Estos últimos van a la CTE para la síntesis de ATP. Pero la mayor parte de la energía se encuentra en el acetil-CoA, catabolizado en el ciclo de Krebs para finalmente producir ATP en la CTE. En el hígado, la malonil-CoA formada en la síntesis de ácidos grasos inhibe a la CPT1, evitando la beta-oxidación al impedir que los ácidos grasos entren en la mitocondria. El citrato sale hacia el citosol por una lanzadera y se cinden el oxalacetato y acetil-CoA, que va a la síntesis de ácidos grasos y forma la malonil-CoA. En el corazón no se da la síntesis de ácidos grasos, pero sí posee acetil-CoA carboxilasa. La salida de acetil-CoA es gracias a la proteína acetil-carnitina translocasa, que transfiere acetil-carnitina formada a partir de acetil-CoA por medio de carnitina-acetiltransferasa intramitocondrial, que forma las mismas sustancias en el citosol por reacción inversa dada por la versión citosólica de dicha enzima. El corazón puede usar glucosa y lactatos si los ácidos grasos no cubren la demanda energética. En la fase postprandial se observa el uso de glucosa, aumentando la insulina circulante, pues el ingreso de la glucosa al cardiomiocito se influye por GLUT4, que se expone a la superficie de este en presencia de insulina. El piruvato formado en la glucólisis es transformado a acetil-CoA por la PDH, liberando CO2 y NADH más H+, que se dirige a la CTE. La PDH se inactiva por la PDH sinasa en exceso de acetil-CoA y NADH. Cuando el acetil-CoA disminuye, se inhibe la PDH sinasa y se activa la PDH fosfatasa, activando a la PDH. El lactato surge de la glucólisis en disminución de oxígeno. Se forma en el citosol a partir de piruvato por la LDH. En el corazón esta enzima convierte preferentemente el lactato a piruvato para producir ATP y así usar parte del lactato producido en otros tejidos. Además, el lactato inhibe a la CPT1. Asimismo, la energía requerida por el aumento agudo y de corto trabajo del corazón se compensa por la glucosa que viene del glucógeno de los cardiomiocitos. Parte de los ácidos grasos liberados por la lipólisis en el tejido adiposo se va al hígado, que transforma el excedente de acetil-CoA derivado de los ácidos grasos en cuerpos cetónicos. Su hiperproducción resulta en su liberación en la circulación y captación por otros tejidos para usarlos como energía. El tejido cardíaco puede hacerlo transformándolos de nuevo a acetil-CoA para alimentar el ciclo de Krebs y propiciar la síntesis de ATP.
La fructosa libre consumida o como producto de la hidrólisis de la sacarasa es absorbida en el duodeno y en el yeyuno por GLUT5. Durante su consumo excesivo se transporta al hígado, donde es fosforilada por la fructosinasa a fructosa 1-fosfato, misma que por medio de la fructosa 1-fosfato aldolasa la convierte en gliceraldehído y dihidroxiacetona fosfato. Estos pueden integrarse a la vía glucolítica hasta formar piruvato y luego acetil-CoA. La fructosa entra a la glucólisis sin pasar por el punto de regulación de la PFK1. Su elevado consumo estimula las vías glucolíticas y lipogénicas en el hepatocito. El acetil-CoA generado brinda los carbonos para la síntesis de nuevo de ácidos grasos, triglicéridos y colesterol. Durante su consumo se incrementa la síntesis de ApoB, que antecede el aumento de las VLDL, provocando el aumento de los triglicéridos. Estas lipoproteínas se asocian a los cambios en HDL y LDL, mismas que se relacionan con el desarrollo de aterosclerosis. La aterosclerosis causa la formación de ateromas, lo que bloquea el flujo de sangre. Es causada por el desarrollo de una placa fibrolipídica en la superficie interior de la arteria. Dicha placa se forma por depósitos de grasa como el colesterol, macrófagos y células musculares lisas. El colesterol, como se mencionó previamente, es transportado por las LDL y las HDL. Las HDL remueven el colesterol excedente de las células y lo transportan hacia el hígado para su eliminación. Por otro lado, las LDL transportan colesterol desde el hígado hasta células de tejidos para que sea utilizado. Sin embargo, niveles elevados de LDL promueven la aterosclerosis, ya que el proceso aterosclerótico se inicia por la acumulación de LDL dentro de la capa íntima. Las LDL retenidas en la pared sufren procesos de agregación y oxidación y generan productos con actividad quimiotáctica para los monocitos circulantes y las células musculares lisas. Los monocitos son atraídos hacia la pared de los vasos, atraviesan el endotelio y una vez en la íntima se diferencian a macrófagos donde captan LDL modificadas. Las quimiosinas atraen los macrófagos plenamente activados al sitio de lesión. El intento de los macrófagos de limpiar el sitio de LDL oxidadas se ve sobrepasado, ya que su captación no está sometida a regulación, por lo cual los macrófagos se cargan enormemente de lípidos y derivan a células espumosas. El intento de curar la lesión hace que se forme una capa fibrosa que forma la pared del tejido dañado. Con el tiempo, el proceso inflamatorio debilita la capa fibrosa, la cual puede romperse de manera súbita. La acumulación de células espumosas produce estrías grasas y posteriormente evoluciona a placa aterosclerótica. La ruptura y erosión de estas provoca la formación de trombos, en especial en vasos de bajo calibre como las arterias coronarias, pudiéndose desarrollar síndromes coronarios agudos. La reducción de la presión de perfusión sanguínea en el músculo cardíaco condiciona una deprivación de oxígeno tisular y evita la remoción de sus productos catabólicos, proceso conocido como isquemia, cesando la producción de ATP. La ausencia de este flujo a través de la vena coronaria disminuye el aporte de oxígeno, la actividad metabólica se ve afectada de manera significativa. En estas condiciones se limita severamente el catabolismo de ácidos grasos. La hipoxia en las mitocondrias hace que la cadena respiratoria deje de recibir hidrógeno a partir de las NADH y FADH2, acumulándose e inhibiendo así el ciclo de Krebs y la beta-oxidación dependientes de estos cofactores en su forma oxidada para remover el hidrógeno de ciertos metabolitos. Por lo anterior, hay una imposibilidad de formar cantidades de ATP que normalmente se producen en condiciones aeróbicas. En estado de anoxia, la glucólisis anaerobia es la única que puede seguir operando. El NADH producido tiene que oxidarse sin involucrar la cadena respiratoria. La LDH es la encargada de reoxidarlo a NAD, catalizando la formación de lactato a partir de piruvato, garantizando así que la vía glucolítica siga ocurriendo. Debido a la isquemia, no se capta glucosa, se utilizan los depósitos de glucógeno. Resulta glucosa 1-fosfato y por medio de la isomerasa glucosa 6-fosfato que alimenta la glucólisis. La producción de lactato libera hidrogeniones al medio, acidificando la zona infartada. A este nivel, la glucólisis se ve deprimida, pues la enzima reguladora PFK1 es sensible a la disminución del pH, inhibiendo la vía para evitar agravar la acidosis. Durante la acidosis, la fosfocreatina es un reservorio de energía que puede convertirse rápidamente en ATP por medio de la creatina fosfocinasa, que cede su grupo fosfato al ADP para formar ATP. Sin embargo, su aporte es demasiado bajo en comparación a las demandas energéticas del tejido cardíaco. Durante esa deficiencia energética, la enzima adenilato-cinasa cataliza la reacción entre pares de moléculas de ADP, abundantes en este periodo de restricción energética con formación de ATP y AMP. Esta reacción permite el aprovechamiento de la energía presente aún en el ADP. La acidosis induce el intercambio de iones hidronio por iones sodio a través de la membrana celular. El intercambio intracelular de los iones sodio produce su intercambio por iones calcio a través de la membrana, generando finalmente una hiperconcentración intracelular del calcio que favorece la actividad de enzimas dependientes de él como cofactor.
La alteración en la fuerza iónica y el pH modifican la capacidad de procesar los sustratos naturales y favorece la degradación inespecífica mediada por ATPasas, proteasas, endonucleasas, exonucleasas y fosfolipasas. Estas últimas pueden dañar la membrana celular. Las formas secretadas pueden mediar el daño de los fosfolípidos estructurales, causando pérdida de la integridad membranal capaz de producir la muerte de la célula. Estas alteraciones en cardiomiocitos por isquemia severa se traducen en insuficiencia casi instantánea del proceso de contracción y relajación, base de la actividad cardíaca. La necrosis miocárdica se asocia con la disrupción de la membrana y la liberación de proteínas, que pueden ser determinadas en la circulación periférica por medio de los marcadores de daño miocárdico que evidencian el daño de la célula miocárdica. Entre ellos se reconocen los marcadores clásicamente utilizados y ampliamente conocidos, como la CPK, LDH, ALAT, GOT, y los indicadores más específicos de lesión miocítica, como la fracción MB de la creatinsinasa, la mioglobina y las troponinas I y T cardíacas. En el caso de la mioglobina, al ser una molécula pequeña, puede ser liberada directamente al torrente circulatorio y detectado en plasma mucho más tempranamente que otros marcadores, pudiendo ser medida a la hora del inicio de los síntomas. La liberación de proteínas miocárdicas en la isquemia y la necrosis cardíaca se produce de la siguiente manera. Existe pérdida de la integridad de la membrana y las macromoléculas difunden primero hacia el intersticio y luego hacia el torrente intravascular y o linfático. El modo y tiempo de aparición de las proteínas miocárdicas en la sangre depende de la circulación, de la localización intracelular, del peso molecular, de si está libre o en forma de complejos en el flujo local linfático o sanguíneo y del índice de depuración en sangre.